Bien, una vez sustituido toda esta fórmula en nuestra calculadora, nos arroja un resultado de 0.25. Ok, ya que obtuvimos B, vamos a colocar ahora la ecuación de A. ¿Cuál es la ecuación de A? Esta que tenemos aquí, en donde me está diciendo que A es igual a la media de Y menos B multiplicado por la media de X. Como ya conocemos estos tres valores, vamos simplemente a sustituir. ¿Cómo me va a quedar la sustitución de esta fórmula? De esta fórmula dijimos que era A igual a la media de Y. La media de Y la calculamos y nos arrojó 2.5. Entonces 2.5 menos la pendiente de B, que fue la que acabamos de calcular, que es de 0.25, y la vamos a multiplicar por la por la media de X. ¿Cuál es la media de X? 3. ¿Ok? Esta fórmula, así como está, de igual manera va a ir directo a la calculadora. ¿Cuál es el resultado de esto? Es el 2.5 menos el 0.25 multiplicado por 3. Y me arroja un resultado de 1.75. Entonces, A es igual a 1.75. ¿Ok? Ya tenemos tanto A como B para poder calcularlo y ahora sí obtener mi ecuación de la recta, que es lo que estoy buscando. ¿Ok? Entonces, una vez obtenido esto para poder calcular la ecuación de la recta, me queda la ecuación de la recta de la siguiente manera. Y es igual a A, que vale 1.75, 1.75 más B, que vale 0.25, y X. Se va a agregar siempre X porque es la ecuación que satisface a la gráfica de la regresión, es decir, esta que tenemos aquí. Por lo tanto, esta ecuación quedaría de esta forma. Ahora, ¿qué vamos a hacer con esta ecuación? Dijimos que la ecuación nos quedó de la siguiente manera, que es Y es igual a 1.75 más el 0.25x. ¿Ok? Esta es mi ecuación. ¿Qué voy a hacer con esa ecuación? Esta ecuación me va a permitir calcular la recta que se dibuja dentro de estos puntos. Entonces, para poder hacer eso, vamos a sustituirlo en relación a 600,000. ¿Cuáles son los 600,000? El 6 que tenemos aquí. Entonces, al sustituir esta fórmula me quedaría de la siguiente manera. Y es igual a 1.75 más los 0.25, y como ahora X le vamos a dar un valor de 6, 6 es lo que voy a colocar aquí. Y esta ecuación la voy a resolver para poder conocer el valor de Y cuando X vale 6. Entonces, ¿cómo me quedaría esta sustitución? Esta sustitución me quedaría como 1.75 más los 0.25 multiplicados por 6. Y me arroja un resultado de 3.25. ¿Ok? Este 3.25 va a ser mi Y, y dijimos que X era 6. Entonces aquí ya tenemos que X es 6 y Y vale 3.25. Estos valores es lo que voy a buscar aquí. Entonces, X vale 6, dijimos que partiríamos de aquí, y Y vale 3.25. Como vale 3.25, quedaría más o menos por aquí. ¿Ok? Y aquí voy a colocar mi punto. Este punto va a ser mi referencia. Y ahora voy a buscar el 1.75. Porque dijimos que A era la ordenada en relación con el eje Y.
Entonces, este 1.75 lo voy a buscar en esta línea. 1.75 más o menos me quedaría por aquí. ¿Ok? Más o menos. Y este punto con este punto es lo que voy a unir yo. ¿Ok? La unión me quedaría de esta manera. ¿Ok? Entonces, esta es mi recta y esta es la ecuación que satisface a esta recta. Si podemos observar, hay elementos que no están cerca de la recta. Por ejemplo, este de aquí y este de aquí. Es decir, se acercan solamente a la recta, pero más no la están tocando. A esto que está de separación se le llama margen de error o error estándar. Estos errores estándar son lo que nosotros vamos a calcular dentro de esta tabla, que son las otras columnas que nos restan. Entonces, para poder calcular esto, primero debo de colocar aquí mi pronóstico de regresión. Entonces, en la siguiente columna vamos a colocar pronóstico de regresión. ¿Y cómo voy a calcular el pronóstico de regresión? Utilizando la ecuación de la recta que acabo de obtener. ¿Ok? Entonces aquí, para no confundirme, voy a colocar y es igual a 1.75 más los 0.25x. Y aquí voy a ir dándole valores a x. ¿Cómo son los valores a x? En relación a esto que tenemos aquí. Voy a colocar el ejemplo del primero. Me va a quedar como y es igual al 1.75 más los 0.25 y el primer valor es 1 y es lo que voy a sustituir en 1. Al hacer esta operación me queda el siguiente resultado. Que es igual a 2. ¿Ok? Y este 2 es lo que voy a colocar aquí en mi tabla. Primer valor, 2. Ahora, me voy con el siguiente, que es igual a 1.75 más los 0.25, pero ahora sustituido en el siguiente número. ¿Cuál es el siguiente número? 3. Al hacer de nuevo mi operación, el resultado me da de 2.5. Y ese 2.5 es lo que va a ir aquí. Y así sucesivamente. Bien, una vez completados todos los datos en relación a la sustitución, me quedan los siguientes valores. 2, 2.5, 2.75, 2.25, 2 y 3.5. Una vez calculado esto, vamos a utilizar la siguiente fórmula, que fue prácticamente en donde nos quedamos el día de ayer. Aquí en esta columna voy a colocar error. ¿Por qué? Porque aquí ya vamos a empezar a calcular los errores que hay aquí. Entonces, coloco error. ¿Y cuál va a ser mi fórmula para calcular el error? Es esta que tenemos aquí, que me dice que el error medio al cuadrado es igual a la sumatoria de y menos y sombrero. Y sombrero prácticamente es el pronóstico de la regresión, que es lo que encontramos nosotros. Entonces, vamos a restar y menos esto. ¿Ok? Esto menos esto. Y después lo vamos a elevar al cuadrado y al finalmente dividirlo entre n.
Si se dan cuenta, esta fórmula es muy parecida a cuando calculamos la varianza. Es prácticamente lo mismo. Primero vamos a restar, después vamos a elevar al cuadrado, sumamos y al final sacamos la división. ¿Ok? Y es lo que vamos a hacer ahorita. Entonces, mi primer valor me quedaría de la siguiente manera. 2 menos 2 me va a dar 0. El siguiente, 3 menos 2.5 me va a dar 0.5. El siguiente, 2.5 menos los 2.75 me va a dar un resultado de menos 0.25. El siguiente, 2 menos 2.25 menos 0.25. El siguiente, 2 menos 2, 0. 3.5 menos 3.5, 0. ¿Qué me quieren decir estos? Este error es lo que me está marcando aquí. Ejemplo, cuando x vale 1, y vale 2. Si se dan cuenta, este punto está pasando justamente sobre la recta. Como está pasando justamente sobre la recta, me está diciendo que no hay ningún margen de error. Por eso nos está arrojando 0. En la siguiente, que es 3,3, 3 y llega hasta 3, tenemos este pequeño margen de error. Me quiere decir que este pequeño margen de error es de 0.5. Como está después de la recta, el resultado es positivo. Pero si está debajo de la recta, los resultados me los va a dar negativo. Por ejemplo, el siguiente, que es de 4 con 2.5. Como está el valor aquí, debajo de la recta, el resultado es negativo, menos 0.25. ¿Ok? Esa es una manera de calcular nuestro error. Ahora, ya calculamos nuestro error. Ahora nos falta elevarlo al cuadrado. Entonces le voy a poner aquí error elevado al cuadrado. ¿Cuál es el error elevado al cuadrado? Es decir, esto lo vamos a elevar al cuadrado. 0 por 0 me va a dar 0. 0.5 por 0.5 me va a dar 0.25. El siguiente, menos 0.25 por menos 0.25 me va a dar 0.0625. El siguiente, menos 0.25 por menos 0.25 me va a dar 0.0625. 0 por 0, 0. 0 por 0, 0. Y todos estos resultados es lo que voy a sumar. Entonces tengo 0.25 más los 0.0625 más 0.0625 y me arroja un resultado de 0.375. ¿Ok? 0.375. Ahora, este 0.375 lo tengo que dividir entre el número de casos. ¿Cuánto es el número de casos? 6. Y me va a arrojar un resultado de 0.0625. Este 0.0625 es mi error medio. Error medio al cuadrado. ¿Ok? Y ahora solamente me va a faltar calcular mi error medio. ¿Cuál es mi error medio? Para esto vamos a utilizar la siguiente fórmula. ¿Ok? Aquí voy a poner las dos juntas. Si se dan cuenta, estas dos fórmulas son muy parecidas a cuando calculamos la varianza y la desviación estándar. Esta sería a la varianza, que es todo esto que hicimos y lo sumamos y lo dividimos.
Y simplemente para sacar el error medio, al resultado que nos dio de esta, vamos a sacarle la raíz cuadrada. Es decir, a este 0.0625 le vamos a sacar la raíz cuadrada y nos va a dar nuestro error medio. Al sacarle raíz cuadrada, nuestro resultado es el siguiente. De 0.25. Mi error medio es de 0.25. ¿Por qué? Porque este 0.25 se está repitiendo más veces y son los resultados que están justamente a la mitad. Por eso nos está arrojando este 0.25. ¿Ok? Entonces, ya acabamos de hacer toda nuestra tabla. ¿Qué es lo que nos falta? Nos falta ahora calcular nuestra correlación. ¿Qué es nuestra correlación? Vamos a saber si la correlación que obtenemos de esta gráfica es buena, mala, regular o no nos está sirviendo. Para eso vamos a utilizar la siguiente fórmula, que es esta que tenemos aquí. ¿Ok? A simple vista se ve que es una fórmula muy grande, con muchos datos, pero todos estos datos ya los conocemos. ¿Por qué ya los conocemos? Porque son todos los datos que calculamos aquí en nuestra tabla. Simplemente vamos a realizar una sustitución. Entonces, voy a colocar aquí mi tabla y voy a colocar aquí mi fórmula. ¿Ok? Entonces, ¿qué me está diciendo mi fórmula? Mi fórmula de la correlación me está diciendo que tengo que colocar primero el número total de datos. ¿Cuál es mi número total de datos? Es 6. Entonces aquí voy a poner R es igual a 6. Multiplicado por la sumatoria de X por Y. ¿Cuál era mi sumatoria de X por Y? X por Y, mi sumatoria era de 51.5. Entonces coloco 51.5. Ahora, se lo voy a restar con la sumatoria de X. ¿Cuál es mi sumatoria de X? Es 18. Y lo voy a multiplicar por la sumatoria de Y. ¿Cuánto es la sumatoria de Y? 15. ¿Ok? Todo esto lo vamos a dividir entre la raíz cuadrada de, primero, el número de datos. ¿Cuál es el número de datos? 6. Multiplicado por la sumatoria de X al cuadrado. ¿Cuál es la sumatoria de X al cuadrado? 80. Menos la sumatoria de X. ¿Cuál es la sumatoria de X? 18. Pero este 18 me está pidiendo que lo eleve al cuadrado. Por lo tanto va a ir menos 18 elevado al cuadrado. Abro de nuevo mi paréntesis y va a ser el número de casos, que es 6, multiplicado por la sumatoria de Y, que fue lo que les dije, que íbamos a utilizar la sumatoria de Y al cuadrado, que es de 39.5. Menos la sumatoria de Y, que es 15, pero elevada al cuadrado. Entonces va a ser 15 elevada al cuadrado. Todo esto, así como está, va a ir directo a la calculadora y me va a arrojar un resultado de 0.9013. Este 0.9013
me va a indicar que nuestra ecuación y nuestra gráfica tienen una correlación buena. ¿Qué quiere decir una correlación buena? Que va positivamente hacia arriba, va creciendo. Y si se dan cuenta, nunca va a bajar de los 200,000. ¿Ok? Entonces, tiene una correlación buena. Este número, entre más cerca esté de 1, me va a decir que la correlación es buena o excelente. Si se aleja de 1 o hay un -1, la correlación es mala. ¿Ok? Entonces, si se acerca más a 1, la correlación es buena o excelente. Y si el resultado es negativo o se está acercando a -1, me está diciendo que tenemos una correlación que es mala. Entonces, con esto terminamos nuestro problema, que es en relación al cálculo de la regresión lineal y la correlación, en donde calculamos primeramente lo que fue nuestra ecuación, la graficamos, calculamos nuestros errores, calculamos el error medio al cuadrado y el error medio, y calculamos lo que fue nuestra correlación. ¿Ok? Y esto es todo de este tema.